interrumpir la transmisión anterior porque me llegaron noticias muy importantes respecto de lo que es el examen de licenciatura. Así que continuemos como Dios manda. Eh, ya, quedamos en que en la prohibición de la suspensión de la vista de la causa por falta de jueces que puedan integrar la sala. En caso de que se esté ante este escenario, se debe interrumpir la vista de la causa de los recursos civiles para que estos jueces que conocen esa causa puedan integrar la sala. La única posibilidad de suspender la vista de la causa en este escenario sería que no se alcanza con los jueces que componen el tribunal ese día el mínimo de miembros inhabilitados el mínimo de miembros habilitados, perdón, que deban intervenir en ella. Bien, ahora vamos a continuar con las decisiones sobre los recursos. Las decisiones sobre los recursos. Respecto a las decisiones sobre los recursos, señalar que el tribunal que conoce de un recurso solo puede pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o que van más allá de los límites de lo solicitado, ultra petita, como se conocería en materia civil, salvo en los siguientes casos. Bueno, antes de ingresar a estos casos, señalar que el tribunal que conoce de un recurso solo puede pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los siguientes casos. Primero, cuando uno de varios imputados por el mismo delito entabla un recurso. Cuando uno de varios imputados imputados por el mismo delito entabla el recurso. Cuando uno de varios imputados por el mismo delito entabla el recurso, en este caso, si la resolución del recurso es favorable, es posible que el resultado favorable para el recurrente se expanda a los demás imputados por el mismo delito, a no ser que los fundamentos que se utilicen a favor del recurrente sean exclusivamente personales a él, lo cual debe quedar expuesto en la resolución judicial que resuelve un recurso. Segundo caso es cuando la resolución judicial solo ha sido objeto de un recurso por un solo interviniente. Cuando la resolución judicial solo ha sido objeto de recurso por solo uno de los intervinientes. En este caso, la Corte no puede reformar la resolución en perjuicio del recurrente. Cuando la resolución judicial solo ha sido objeto de un recurso por un solo interviniente, en este caso la Corte no puede reformar la resolución en perjuicio del recurrente. La prohibición de la reformato imperius. En el tercero, en el contexto de un recurso de nulidad, interpuesto el recurso, no se pueden invocar nuevas causales, aunque la Corte, de oficio, puede acoger el recurso que se hubiere deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que fuera alguno de los señalados en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Y estos motivos del artículo 374 del Código Procesal Penal son: primero, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente. Segundo, cuando la sentencia fue pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez del TOP legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por el tribunal competente. Cuando la sentencia fue pronunciada por un juez de garantía o con la concurrencia de un juez de tribunal de juicio oral en lo penal legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o hubiere sido declarada por el tribunal competente. O bien, cuando la sentencia fue pronunciada por un tribunal no integrado por el número de jueces designado por la ley. Cuando la sentencia fue pronunciada por un tribunal no integrado por el número de jueces designado por la ley.
o cuando la sentencia fue acordada por un número menor de los votos que se requerían, cuando la sentencia fue pronunciada por jueces que no asistieron al juicio, cuando la sentencia fue pronunciada por jueces que no asistieron al juicio, cuando la audiencia de juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua se exige en los artículos 284 y 286 del Código Procesal Penal, bajo sanción de nulidad. Hola Michelle, buena Mati, bienvenidos. Cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Mati. Hablemos por WhatsApp. Ahí te voy a dejar un mensajito cuando acabe este live. Tengo que comentártelo. Ya. Entonces, ¿qué estábamos? Bueno, cuando la sentencia fuere pronunciada por jueces que no asistieron al juicio, cuando la audiencia del juicio oral hubiera tenido lugar en la en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continua exige los artículos 284 y 286 bajo sanción de nulidad, cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, cuando en el juicio oral hubiesen sido violadas las disposiciones establecidas sobre ley de publicidad y continuación del juicio, etcétera. Vale. Estos son los casos en que al tribunal le queda prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos, más allá de los límites de lo solicitado, pero estos son los casos excepcionales de esta prohibición. Bien, continuamos entonces ahora con el derecho al recurso en materia procesal penal. El derecho al recurso en materia procesal penal. Ayer me interrogaron con esto y obviamente me quedé chamullando porque no cachaba un cuesco, así que ahora se los comento a ustedes, el derecho al recurso en materia procesal penal. La concepción del recurso como un derecho del imputado tiene su fuente en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ojo con eso. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, que consagra el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo cuerpo normativo, en su artículo 14, señala que toda persona declarada culpable de un delito tiene el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. En base a estos cuerpos normativos, la doctrina jurídica ha señalado que estos tratados internacionales invitan a los estados que suscriban dichos tratados a modificar la base político-criminal del concepto de recurso en un triple sentido. En base a estos cuerpos normativos ya señalados en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, en base a estos cuerpos normativos, la doctrina jurídica ha señalado que estos tratados internacionales invitan a los estados que suscriban dichos tratados en base a estos cuerpos, la doctrina ha señalado o invita a los estados que modifiquen la base político-criminal del concepto de recurso en materia procesal penal en un triple sentido. ¿Cuál es este triple sentido? Primero, que el recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se debe elaborar como una garantía procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior y al mismo tiempo perder por completo su carácter de medio de control estatal de los órganos judiciales superiores del Estado sobre sus inferiores. El primer sentido, que llaman los tratados internacionales a modificar la base político-criminal del concepto de recurso, es primero que el recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se debe elaborar como una garantía procesal del condenado que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior y al mismo tiempo perder por completo su carácter de medio de control estatal de los órganos judiciales superiores del Estado sobre sus inferiores. Segundo sentido,
es que el recurso contra la sentencia no puede ser concebido como una facultad de todos los intervinientes para remover cualquier motivo de injusticia de la sentencia, conforme a sus pretensiones conforme a las pretensiones de los otros intervinientes, distintos a las del condenado penalmente. El segundo sentido es que el recurso contra la sentencia no puede ser concebido como una facultad de todos los intervinientes para remover cualquier motivo de injusticia de la sentencia conforme a las pretensiones de los otros intervinientes distinto a las del condenado. Y el tercer sentido es que el recurso de casación se debe transformar, dejando de regir las limitaciones impuestas al condenado para recurrir la sentencia según su gravedad y ampliarse al ámbito de revisión del fallo hasta admitir la máxima posibilidad de crítica que permite el carácter público y oral del debate que sostiene necesariamente la sentencia. El recurso de casación se debe transformar dejando de regir las limitaciones impuestas al condenado para recurrir la sentencia según su gravedad y se amplía el ámbito para ampliarse el ámbito de revisión del fallo hasta admitir la máxima posibilidad de crítica que permite el carácter público y oral del debate que sostiene necesariamente la sentencia. Bien, esto en razón de consideraciones generales sobre los recursos. Y ahora se viene lo chido, como dicen. Vamos a hablar del recurso de apelación en materia penal, y del recurso de nulidad, del recurso de apelación y el recurso de nulidad en materia penal. Ya, el recurso de apelación es relativamente corto, al menos en lo que tengo yo en mi apunte, y el recurso de nulidad es un poquitito más extenso, por así decirlo. Ya. Vamos entonces con el recurso de nulidad penal. Ojo con eso. Vamos con el recurso de apelación, perdón. Vamos con el recurso de apelación en materia penal. El recurso de apelación en materia penal, o mejor dicho, se liga bastante con el recurso de apelación en materia procesal civil, pero no es lo mismo. En cuanto a su definición, podemos señalar que el recurso de apelación es un medio de impugnación que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo la enmienda, con arreglo a derecho, de la resolución del inferior que causa un agravio. El recurso de apelación se puede definir como aquel medio de impugnación que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo la enmienda, con arreglo a derecho, de la resolución del Tribunal Inferior que causa un agravio. El recurso de apelación en materia penal está regulado en el título primero del libro tercero del Código Procesal Penal, que contiene las disposiciones generales a todos los recursos en materia procesal penal, y también regulado en el título 3 del libro tercero del Código Procesal Penal, que contiene la tramitación en general del recurso de apelación, y al que supletoriamente se le aplican también las reglas del juicio oral contenidas en el título tercero, libro segundo del CPP. Y de forma supletoria, las normas del Código de Procedimiento Civil. El recurso de apelación en materia penal es muy semejante al recurso de apelación en materia civil, pero hay diferencias sutiles que vamos a pasar a mencionar. Bien, partamos con las resoluciones judiciales que son apelables en materia penal. Resoluciones judiciales apelables en materia penal. Bueno, hay que partir señalando que todas las resoluciones judiciales dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal son inapelables.
Las resoluciones judiciales que dicte el TOP son inapelables y solo se puede recurrir vía apelación las resoluciones judiciales que dicte el juzgado de garantía. Ojo con eso. En particular, serán apelables las resoluciones judiciales dictadas por un juzgado de garantía. Estas. En particular, serán apelables las resoluciones judiciales dictadas por un juzgado de garantía cuando pongan término al procedimiento judicial, hacen imposible la prosecución del procedimiento judicial, hacen imposible la continuación del procedimiento judicial, suspenden el procedimiento penal por más de 30 días, y cuando la ley lo señale expresamente. Y los casos que entran en esta categoría son varios. Por ejemplo, la resolución que declara inadmisible la querella, la resolución que declara inadmisible la querella, la resolución que declara el abandono de la querella, la resolución que declara el abandono de la querella, la resolución que ordena, mantiene, niega lugar o revoca la prisión preventiva cuando hubiere sido dictada en audiencia, la resolución que ordena, mantiene, niega lugar o revoca la prisión preventiva cuando hubiere sido dictada en audiencia, la resolución que ordena, mantiene, niega lugar o revoca una medida cautelar, la resolución que ordena, mantiene, niega lugar o revoca una medida cautelar, la resolución que niega o da lugar a medidas cautelares reales, la resolución que niega o da lugar a medidas cautelares reales, la resolución que se pronuncia acerca de la suspensión condicional del procedimiento, la resolución que se pronuncia acerca de la suspensión condicional del procedimiento, la resolución que revoca la suspensión condicional del procedimiento, la resolución que revoca la suspensión condicional del procedimiento, las resoluciones que se pronuncian sobre el sobreseimiento temporal y definitivo, resoluciones que se pronuncian sobre el sobreseimiento temporal y definitivo. El auto de apertura del juicio oral también es apelable, el auto de apertura del juicio oral, pero, solo por el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Auto de apertura del juicio oral, pero solo por el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Y la sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado. La sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado. Todas estas resoluciones son apelables. Bueno, continuando, el tribunal ante el cual se entabló la apelación y el tribunal que resuelve la apelación, hay que precisar que el tribunal ante el cual se entabla el recurso es aquel en el cual se dictó la resolución judicial agraviante y la resuelve el superior jerárquico. El plazo para interponer el recurso de apelación es, conforme al artículo 366 del Código Procesal Penal, es de 5 días contados desde la fecha en que se notificó la resolución judicial que se pretende apelar. Según el artículo 366 del Código Procesal Penal, el plazo para apelar es el de 5 días contados desde la fecha en que se notificó la resolución judicial que se pretende apelar. 5 días desde que se notifica la resolución judicial que se pretende apelar. Ahora, vamos a hablar de los efectos en caso de que se conceda la apelación. Efectos en caso de que se conceda la apelación. ¿Cuáles son los efectos en caso de que se conceda la apelación? Bueno, en materia procesal penal, la apelación, por regla general, solo se concede en el efecto devolutivo. La apelación en materia procesal penal, por regla general, solo se concede en el efecto devolutivo. Es decir, su interposición no suspende la tramitación del procedimiento judicial principal. Por excepción, la apelación se puede conceder con efecto devolutivo y suspensivo, pero solo en aquellos casos en que la propia ley procesal penal lo permita. Por excepción, la apelación se puede conceder
con efecto devolutivo y suspensivo, pero solo en aquellos casos en que la propia ley procesal penal lo permita. Y estos casos, donde se concede el recurso de apelación en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, son, primero, cuando se trata de la apelación interpuesta por el Ministerio Público en contra del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. Cuando se trata de la apelación interpuesta por el Ministerio Público en contra del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía. También cuando se trata de la apelación de la sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado. Cuando se trata de la apelación de la sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado. Y cuando se trata de la apelación de una sentencia definitiva condenatoria, siempre que la ley admita este recurso contra la sentencia definitiva. Cuando se trata de la apelación de una sentencia definitiva condenatoria, siempre que la ley admita este recurso contra la sentencia definitiva. Ahora, cabe señalar, ¿hay orden de no innovar en estos casos? Bueno, en los casos en que la apelación se concede con el solo efecto devolutivo, es posible establecer una orden de no innovar con el fin de suspender los efectos de la resolución recurrida o paralizar su cumplimiento, según el caso. Y ojo, en virtud para que esto pueda operar, es necesario remitirnos al Código de Procedimiento Civil, que, ojo, rige al Código Procesal Penal de manera supletoria. Podría pedirse la orden de no innovar, ya que el Código de Procedimiento Civil actúa de manera supletoria en estos casos y, claro, el Código Procesal Penal respecto al recurso de apelación puede remitirse al Código de Procedimiento Civil. Hablemos ahora del recurso de hecho en materia procesal penal. El recurso de hecho en materia procesal penal. Chicos, lamento, si mi voz, ustedes me ven que estoy medio cansado, etcétera. Bueno, he transmitido bastante el día de hoy. Creo que ahora empiezo a entender a los locutores de radio cuando se pueden cansar un poco de tanto transmitir. Bien, vamos a hablar del recurso de hecho. Al igual que el recurso de hecho, al igual que en el derecho procesal civil, el recurso de hecho es un recurso instrumental al recurso de apelación, el cual el legislador otorga a la parte que recurrió de apelación o al recurrido de apelación y le permite solicitar que se declare que la apelación es improcedente o que, siendo procedente, se concedió con algún efecto que la ley procesal penal no considera. El recurso de hecho en materia procesal penal. Bueno, al igual que en el derecho procesal civil, el recurso de hecho es un recurso instrumental al recurso de apelación, el cual el legislador otorga a la parte que recurrió de apelación o al recurrido de apelación, y les permite solicitar que se declare que la apelación es improcedente o que, siendo procedente, se concedió con algún efecto que la ley procesal penal no le permite. El recurso de hecho en materia procesal penal está regulado en el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal. El recurso de hecho en materia procesal penal está regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. En esta norma jurídica se señala que los intervinientes pueden recurrir de hecho dentro de tercer día contados desde la notificación de la resolución que concede o no la apelación. El recurso de hecho se debe interponer ante el Tribunal de Alzada, el cual, a su vez, debe solicitar los antecedentes que serán necesarios para conocer el recurso de apelación, con el fin de que sea este tribunal el que determine si ha de darse a lugar o no el recurso y cuáles serían sus respectivos efectos. Este recurso, el recurso de hecho, se falla en cuenta. El recurso de hecho en materia penal se falla en cuenta. Si el Tribunal de Alzada decide acoger el recurso de hecho, el propio tribunal deberá retener los antecedentes solicitados o recabarlos si es que no los pidió para poder pronunciarse sobre la apelación. Si el Tribunal de Alzada decide acoger el recurso de hecho, el propio tribunal deberá retener los antecedentes solicitados o recabarlos si es que no los pidió para poder pronunciarse sobre la apelación. Bien,
Vamos a referirnos ahora a la tramitación del recurso de apelación en materia penal. Tramitación del recurso de apelación en materia procesal penal. Tramitación del recurso de apelación en materia procesal penal. Una vez dictada la resolución judicial agraviante y dentro del plazo de 5 días, desde la notificación de dicha resolución judicial, se debe presentar por escrito el documento que contiene el recurso de apelación. El recurso se presenta ante el mismo juez que dictó la resolución y será este juez el que conceda o niegue el recurso. Presentado el recurso, el juez que recibió el recurso de apelación deberá hacer un control de admisibilidad con el fin de declarar admisible o inadmisible el recurso de apelación. Si lo declara admisible, el tribunal deberá remitir al tribunal de alzada copia fiel de la resolución judicial recurrida y todos los antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso. Mientras que si lo declara inadmisible, se puede recurrir por la vía del recurso de hecho. Posterior a la elevación de antecedentes, el tribunal de alzada deberá realizar un segundo examen de admisibilidad y posterior a este segundo examen de admisibilidad y posterior a ese segundo examen de admisibilidad, se deberá esperar a que la causa sea puesta en tabla para que se proceda a la vista de la causa. La vista de la causa comienza con el anuncio. Posterior al anuncio, el presidente de la sala de la Corte de Apelaciones, que conoce el recurso, deberá dar palabra a él o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso y sus peticiones concretas. La vista de la causa, en materia procesal penal respecto al recurso de apelación, comienza con el anuncio. Posterior al anuncio, el presidente de la sala de la Corte de Apelaciones que conoce el recurso deberá dar palabra a él o los recurrentes para que ellos expongan los fundamentos del recurso y sus peticiones concretas. Posterior a ello, el presidente de la sala de la Corte dará palabra al recurrido para que también pueda exponer sus fundamentos y peticiones concretas. Una vez terminada la intervención del recurrido, el presidente de la sala de la Corte deberá volver a ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen aclaraciones respecto de los hechos o argumentos vertidos en el debate. En cualquier etapa de la vista de la causa, cualquier miembro de la sala de la Corte que conoce el recurso puede formular preguntas a los representantes de las partes o pedirles que profundicen en sus argumentos. Concluido el debate, el tribunal que conoce el recurso debe pronunciar sentencia de inmediato y, si esto no es posible, fijar día y hora en la cual dará a conocer la sentencia a los intervinientes. Concluido el debate, el tribunal que conoce el recurso debe pronunciar sentencia de inmediato o, si no es posible, fijar día y hora en que se dará a conocer la sentencia a los intervinientes. La sentencia deberá ser redactada por el miembro del tribunal o colegiado que este tribunal haya designado. La sentencia deberá ser redactada por el miembro del tribunal colegiado que este tribunal haya designado. Y si existe un voto disidente, este voto debe ser redactado por el autor del voto disidente. Bien, por último, y aquí con esto terminamos, vamos a hablar de la adhesión a la apelación en materia procesal penal. Adhesión a la apelación en materia procesal penal. El Código Procesal Penal no contempla normas especiales en materia de adhesión al recurso de apelación, pero reconoce explícitamente la posibilidad de que exista entre las disposiciones generales aplicables a todo recurso. Reconoce el CPP explícitamente la posibilidad de que exista entre las disposiciones generales aplicables a todo recurso. En virtud de esta situación, nace la duda respecto de cuáles son las normas que regulan la adhesión a la apelación en materia procesal penal y cuál es la oportunidad para interponerla. Hay dos tesis al respecto. La primera tesis, que resuelve las dudas anteriores,
señala que rigen las reglas de la adhesión al recurso de nulidad, mientras que la segunda tesis señala que habría que remitirse a las normas del recurso de apelación en el Código Procedimiento Civil. Yo adhiero a que tenemos que remitirnos a las normas del Código Procedimiento Civil. Lo que sí es seguro es que, una vez adheridos a la apelación, el recurso será completamente válido y que si el recurrente se desiste de la apelación, este desistimiento no alcanza al que se adhirió a la apelación. Y eso, eh, respecto a lo que es el recurso de apelación en materia procesal penal. Volvemos en un rato con la tramitación del recurso de nulidad en materia procesal penal. Bendiciones.